Hola, mi nombre es Susana Estrada Sánchez y mi exposición es sobre las tres esferas del diálogo, tema que se aborda en el tercer capítulo del libro de Robert McKee llamado El diálogo. Robert McKee es un autor estadounidense que imparte cursos de escritura para guiones cinematográficos y en su capítulo Expresividad 1, contenido, nos presenta las tres esferas del diálogo. Aquí tenemos lo que se dice, lo que no se dice y lo que no se puede decir. Empecemos con lo que se dice. En este nivel encontramos aquellos que se dice y cuyo significado es más o menos sólido. Son frases que expresan lo que contienen, diga quien las diga en el momento, en el momento que las diga. Son también frases cuyo objetivo es brindar meramente la información lo más plana posible, sin ningún sentido, perdón, sin ningún sentimiento encerrado en ello o atrás de ello. Aquí cada personaje tiene su propio vocabulario, su propia síntesis, gramática, tono. El escritor también, el autor dice que el escritor da personalidad a un papel mediante la creación de esto, ¿no? Del estilo de diálogo, mediante el vocabulario que tiene el personaje, el tono, también puede ser involucrado el acento original del personaje. Y bueno, también nos dice que la manera de cómo es la manera de expresarse del personaje. Hay opciones verbales que expresan también educación o cómo es el ingenio del personaje, su actitud ante la vida o ante los actos o sucesos que le van haciendo mediante la historia. También involucra mucho el grado de comportamiento emocional que se presenta a este personaje. Para el segundo nivel o la segunda esfera, tenemos lo que no se dice. Aquí es aquello que se entiende sin ser dicho. Yo al analizar esta parte lo asocié mucho con los pensamientos y los sentimientos que pueden llegar a tener personajes de seres humanos comunes y corrientes. Pero también fue muy recalcado aquí que el hecho de que puede ser captado por el lector gracias al subtexto o al contexto que tiene la historia. Para entender un poco mejor esta segunda esfera, el autor nos da un ejemplo, el cual se me hizo un poco muy cómico y lo pude comprender al instante por cómo lo presenta y también por la afinidad que tengo con el ejemplo. Él nos da un ejemplo de una frase o un diálogo de la película El diablo viste a la moda, en el cual Emily le dice a Andy, estoy a una diarrea de mi peso ideal. Bien, aquí podemos ver claramente que el autor, bueno, el autor da la frase que estamos usando de ejemplo y también nos da el análisis detrás de esta frase. Cito, el mundo de la moda me obliga a llevar esta vida anoréxica, pero amo mi carrera más que mi salud. Un hambre permanente es el precio que estoy encantada de pagar. Si valoras tu futuro en este mundo, harás lo mismo. Claramente esto es lo que piensa el personaje que está representado mediante esta frase. No dice toda esta frase, sin embargo, es lo que se entiende sin ser dicho. Aquí podemos ver que diálogos que son como estos tienen una profundidad un poco diferente por cada personaje de la historia. Em, y como último punto, como última esfera, tenemos también lo que no se puede decir. En este nivel encontramos la verdadera naturaleza que tiene un personaje. Aquello que solo se expresa cuando este personaje está viviendo situaciones bajo presión o actúa por el impulso de un deseo, que este cambiará las acciones de su vida o cambiará su vida de manera diferente o de la manera que va la historia. Pero básicamente este de aquí es el núcleo o el punto que revela la realidad del personaje en momentos muy concretos, ¿no? Y que también revela, como dice el autor, revela el auténtico yo que puede llegar a tener un personaje. El autor también nos dice que el diálogo es el vehículo principal que tiene el escritor para expresar el interior de un personaje. Y hay una frase que me gustó mucho de esta última esfera, porque me hizo llegar a comprender lo que el autor quería decir con lo que no se puede decir. La frase decía, como lenguaje, el diálogo transmite la identidad del personaje, pero como acción, el diálogo expone al verdadero personaje, lo cual estoy completamente de acuerdo, porque gracias al lenguaje que tiene el personaje y a los diálogos que él comprende, es que uno puede llegar a comprender cómo es un personaje
en una historia en concreta. Y bueno, y la acción expresada en diálogo que tiene el personaje con otros personajes dentro del mismo mundo, es quien da a entender el análisis del verdadero personaje o la verdadera esencia del personaje. Bien, eso fue una pequeña explicación de las tres esferas del diálogo que nos presenta Robert McKee en su libro. Muchas gracias.